Apliquemos ahora un poco de efectos de scroll dentro de los distintos apartados. En realidad, esto que está haciendo aquí no sería la forma más correcta de hacerlo. Se podría hacer que hubiese, por ejemplo, un pin, que se llama, dentro de Scroll Magic, cabe la posibilidad de añadir un pin que lo que hace es que se quede parado un objeto durante X tiempo. Entonces tú vas haciendo scroll mientras que ese objeto está parado. Esto lo que hace es hacer una transición entre el estado en el que estaba e irse moviendo, es como si se moviese a distinta velocidad, y eso, pues bueno, puede hacer que la animación no sea todo lo suave que debería de ser, aunque en realidad tampoco queda mal. En cualquier caso, vamos a ver, que es de lo que se trata, cómo trabajar con Scroll Magic dentro de nuestra aplicación. ¿Qué es lo primero que necesito? Pues necesito tener un controller de Scroll Magic. Los controllers son los que se ocupan de controlar, obviamente. Y lo que controlan son las animaciones aplicadas a escenas. Y es que dentro de Scroll Magic tenemos escenas y tenemos animaciones. Lo que haremos será, primero, crear una serie de animaciones que se van a aplicar sobre objetos y luego crearemos escenas que son las que van a controlar cuándo tienen lugar esas animaciones. De entrada necesito crear dentro de una variable una nueva instancia del controlador de Scroll Magic. Y eso se hace utilizando la clase controller. Le voy a pasar como parámetro un objeto vacío. Eso se puede complicar más, pero en principio sirve perfectamente. Por otro lado, voy a tener que crear una nueva animación. Las animaciones las voy a crear utilizando dentro de Scroll Magic en los plugins el Animation GSAP. Eso lo que hace es permitirme crear, en este caso, una nueva instancia de la clase Timeline Max. Esa clase admite el que utilicemos una serie de métodos que nos permiten crear las propiedades de la animación que voy a crear. Entonces, como digo, creo una nueva variable, creo una nueva instancia del timeline y luego utilizo el método add para añadir una nueva animación. En realidad puedo pasar todas las que quiera utilizando ese add, porque lo que hago es pasar un array y dentro de ese array puedo hacer diferentes animaciones. Y las animaciones podría hacerlas de otras maneras distintas. En principio voy a utilizar TwinMax, que es otro plugin que ofrece GreenShock y que permite hacer animaciones de una manera muy fácil y muy cómoda utilizando el método FromTo. Ese método FromTo va a tener varios parámetros. El primero de ellos va a ser a quién voy a aplicar una animación, que en este caso va a ser a cada uno de los bloques de texto. En segundo lugar, voy a añadir el tiempo que va a tardar, expresado en segundos. Entonces quiero que esas animaciones tarden un segundo. En tercer lugar, voy a añadir un objeto para indicar dónde empieza la animación, el from, y otro objeto en el que voy a indicar dónde termina la animación, el to. Este from to es aplicable sobre las diferentes propiedades que tenemos dentro de un objeto. Entonces, en mi caso, voy a aplicarlo sobre la i para que el principio de la animación sea que la i esté sin modificar y el final de la animación sea que sean 600 píxeles. O sea que según vaya bajando, en realidad la animación me vaya ejecutando un movimiento de 600 píxeles hacia abajo, con lo cual según voy tirando yo del scroll, esa caja de texto me va a seguir. Esa es la idea. Luego, además, sobre la animación puedo aplicarle también aceleraciones, aunque en realidad de momento voy a definir que no tenga ninguna, pero igual que tengo ese linear isNone, también podría aplicar cualquier tipo de animación propias de TwinMax. Como vemos, hemos combinado, por un lado, el Scroll Magic, en el que creo un controller, el Timeline Max para crear un listado, digamos, es como si fuesen fotogramas de animación, y luego hemos terminado de combinar con TwinMax para crear esa animación utilizando add. Y aparte de ese add, puedo usar más métodos para crear animaciones más complejas. Por otro lado, una vez que tengo ya el twinning, o sea, la animación que voy a aplicar sobre el objeto en concreto, lo siguiente es definir cuándo se tiene que ejecutar esa animación. Y eso se hace creando escenas, así que he creado una segunda variable de escena y voy a recuperar de Scroll Magic en vez del controller scene, o sea, la escena. En esa escena voy a pasar varios parámetros. El trigger element, que va a ser, y esto es muy importante, el objeto que va a servir como indicador de cuándo se va a ejecutar la animación que yo añada a esa escena. ¿Y cuándo se va a ejecutar? Bueno, pues cuando el scroll llegue a mostrar el objeto en concreto que tiene ese identificador.
O sea que cuando el scroll llegue, por ejemplo, al slide 2, pues yo tendré que añadir una escena para ese slide 2. Cuando el scroll llega al slide 1, que es el primero, o sea que en realidad va a estar siempre, pues entonces yo tengo que definir ese trigger element. El segundo parámetro, que puedo añadir más parámetros, pero bueno, de momento voy a añadir estos dos, va a ser la duración de esa escena. ¿Y cuál va a ser? Pues el alto de la ventana. Voy a hacer que según vaya moviéndome el scroll equivalente a todo el alto de la ventana, eso va a hacer que esta animación se mueva. O dicho de otra manera, que estos 600 píxeles de movimiento van a equivaler al scroll de toda la ventana. Es más o menos esa la idea. Es un poco complicado de comprender, pero haciendo modificaciones sobre el valor de la i y haciendo modificaciones sobre esta duración, es mucho más fácil entenderlo. A esta escena le tengo que añadir esa animación que he creado y para eso se utiliza el método setTween, al que paso como parámetro tween1. Voy a añadirle una cosa más. Esto es muy interesante. Añade una serie de indicadores, añade una rayita con el número de la animación y me sirve para entender exactamente cuándo empieza y cuándo termina. Y es que este tipo de animaciones en realidad no son muy dinámicas. Quiero decir, hay que establecer los parámetros muy exactamente, hay que ser muy estrictos con ellos. Y entonces, para saber exactamente qué parámetro tengo que poner, qué i y qué duración voy a utilizar, están muy bien estos indicadores. Vamos a verlos dentro de un momento. Y luego, por último, necesitamos añadir esta escena al controlador que hemos creado previamente. Una vez que lo tengo listo, lo que hago es añadirlo a los otros slides. Así que se lo añado al slide 2 y eso es fácil. Para añadírselo a ese slide 2, pues lo que creo es una segunda escena aplicada sobre el identificador slide 2 y una segunda animación aplicada sobre la etiqueta P del slide 2. Y eso lo voy a aplicar también sobre el 3. En realidad no estoy cambiando absolutamente nada, la idea siempre es la misma. Cuando llego al slide 2, quiero que haya una animación de 0 a 600 en el sentido de la i. Es básicamente esa la idea. Lo voy a guardar. Voy a hacer la carga del apartado 1, que es donde lo he programado, y entonces de entrada ya aparece en otra posición distinta. Los indicadores de los que hablaba antes, aquí los tengo. Cuando el scroll llega a ese Start 1, empieza a entrar en funcionamiento. En realidad, este es el trigger. Esa línea de aquí es la que me indica cuál es la posición que cuando llega un Start se empieza a ejecutar esa animación. Eso significa que este Start en realidad ya ha empezado y de hecho con todo este margen. Si yo voy moviendo, veremos también que tengo un End, el final de la animación. O sea que cuando llegue ahí, este elemento dejará de intentar animarse. Y vemos que efectivamente ahora empieza a subir. Sigo moviendo ese trigger hasta que llega al end de la segunda. Sigo moviendo, vemos que al llegar al tercer slide efectivamente me pone ese start y se sigue moviendo hasta que llega al último. Quedan cosas por mejorar, pero vemos que el rendimiento es correcto y que el funcionamiento también es perfectamente correcto.